le doy pase a nuestra moderadora, que es María Angélica, para que ella sea la que controle toda la sesión. Bienvenida, Angélica. Sí, buenos días chicos con todos. Bueno, el día de hoy el artículo seleccionado está relacionado al tema de microorganismos degradantes de plásticos. Estos microorganismos que utilizan son hongos y van a estar degradando lo que son polietilenos de alta y baja densidad. El día de hoy nuestra expositora es Yasmín Flores Mondragón. Ella es estudiante de Ingeniería Química Ambiental de la Universidad Nacional del Centro del Perú de Huancayo. Bienvenida, Yasmín, y ya puedes dar inicio a tu presentación. Bueno, buenos días chicos. Gracias Angélica. ¿Puedes escucharme? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Ok, voy a continuar. Bueno chicos, buenos días. Mi nombre es Yasmin. Cualquier pregunta pueden hacerlo por el chat del Google Meet. Lo que hemos sacado ha sido Evaluation of HDPE and LDPE Degradation by Fungus, Implemented by Statistical Optimization. Bien. Eh, para empezar, hemos visto que el plástico es el principal problema del medio ambiente, ¿no? Porque nosotros como personas vamos generando plásticos y plásticos y plásticos al tratar de consumir, por nuestro alto consumo, ¿no? De esto. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Ya que hemos visto que hasta se ha formado una isla de plásticos en el océano. Entonces, ¿qué debemos hacer respecto a eso? ¿Cómo evitar todo esto y todo lo que nos está trayendo el consumo del plástico, ¿no? Entonces, los investigadores han visto que la principal forma de detener esto o de evitar de degradar esto son los microorganismos, que son los degradadores de plástico. Bien, estos microorganismos se basan en que no son los que se comen, no se comen los plásticos porque ya de por sí estos microorganismos no tienen una boca, ¿no? Para comerse, sino que generan enzimas, ¿para qué? Para poder romper las cadenas de enlace que se tienen entre carbono y carbono y así para poder degradarlos. Bien, sin embargo, hay diferentes microorganismos degradadores, así como también existen bacterias. Y pues estos microorganismos o bacterias necesitan compuestos químicos. Estos compuestos químicos no son amigables con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque generan eh, compuestos químicos al medio ambiente, los que son las dioxinas, ¿no? Como los furanos. Entonces, estos contaminan más a la atmósfera. Entonces, pues no son una buena solución, una solución agradable, se podría decir. Sin embargo, se ha visto que la biodegradación es la solución, la mejor solución, ¿no? Pero la biodegradación o la degradación en sí del plástico tarda de unos 500 a 1000 años, ¿no? Entonces, la biodegradación se estudió para tratar de acelerar esto. ¿Cómo? Poniendo los microorganismos en los plásticos. Entonces, para que estos puedan ser degradados en una menor cantidad de tiempo. Bien, los conceptos que necesito que tengan bien en claro para este paper, para entender este paper, es LDPE, como mencioné al principio, Low Density Polyethylene, que significa polietileno de baja densidad, que aquí pues está conformado por las bolsas de plástico o los plásticos generalmente que son delgados, ¿no? Y el polietileno de alta densidad, que es el High Density Polyethylene, bueno, va de 70 micras para arriba. Aquí están los tubos, los cables, etcétera. Bien, los hongos, o como los vamos a llamar aquí, los compuestos fúngicos, que son los microorganismos que van a degradar los plásticos, como ya les expliqué, liberan enzimas, no es que tienen una boca para comérselos, ¿no? Bien, siguiente. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí, Angélica? Chicos, ¿tienes preguntas ahí? Si no pueden escribir sus preguntas en el chat. Mm, No, al parecer no hay ninguna pregunta. Yasmin, ¿puedes seguir, por favor? Ok, voy a continuar. Bien, los objetivos de este paper son descubrir, caracterizar y analizar microorganismos degradantes de plástico,
El siguiente objetivo es hallar la eficacia de dichos microorganismos respecto a la degradación del polietileno de alta y de baja densidad. Bien. Los materiales a utilizar. Primero, el material de estudio, ¿no? O las muestras de estudio. Necesitamos polietileno de alta y de baja cantidad. Estos polietilenos han sido obtenidos del mismo laboratorio donde se ha realizado este estudio. Las muestras de suelo. Estas muestras se han tomado de un vertedero de plástico. Cerca del laboratorio había un lugar donde botaban muchos plásticos o botellas de plásticos, envases de plásticos, ¿no? Pero ya por muchos años. Entonces, esto ha provocado que tal vez ahí se pudieran formar microorganismos degradantes de plástico. Es por eso que ellos van y toman las muestras de suelo de ese lugar, ¿no? Y los van a nombrar desde el NS1, NS2 hasta el NS10. Son 10 muestras que han tomado ellos y los han nombrado con el NS1 hasta el NS10. Bien, los equipos a utilizar son el espectrofotómetro infrarrojo, que es el FTIR, que es con la transformada de no recuerdo el nombre. Bien, es con la transformada no recuerdo el nombre. Bien, ya les voy a mencionar más adelante. Microorganismo electrónico de barrido de emisión de campo, que es el FESEM, y el microscopio de fuerza atómica. Vamos a estudiarlos más adelante esto. ¿Alguna pregunta hasta ahí que tengan? Chicos, ¿alguna pregunta? Es el espectrofotómetro infrarrojo con la transformada de Fourier. Genial. Sí, Fourier. ¿Alguna pregunta? Buena pregunta. ¿Puedes seguir, Yasmin, normal? Ok, Angélica, gracias. Bien, la metodología a utilizar. Bien, como ya les había dicho, habían seleccionado los plásticos, ¿no? De alta y de baja densidad. Entonces, estos plásticos van a ser cortados en filamentos de 6 por 6 centímetros. Estos filamentos van a tener que ser esterilizados. ¿Y dónde los esterilizan? Pues en una solución de Tibum 80. 70 mililitros de Tibum 80, 10 mililitros de lejía y 920 mililitros de agua destilada. Bien. Ahora, ¿cómo van a tratar los hongos, ¿no? que han recogido, que es del NS1 al NS10? Bueno, estos los van a tratar con agar papadextrosa o papagar dextrosa, que es un cultivo para el crecimiento, para que estos hongos puedan enriquecerse y crecer. El método lo van a... Hay una pregunta ¿de dónde se realizó la investigación? Bueno, es un laboratorio en la India, exactamente el nombre. Earth Science Laboratory, situado en Kolkata, en Monjapur Campus, en la India. Bien, continúa. Este es ok, bien, vamos a... estábamos en que estos aislamientos o estos hongos van a ser enriquecidos para su crecimiento, entonces los van a tratar con papagar dextrosa. El método es de disolución en serie. Como sabemos, esto es la disolución de 10 a la menos 1, a la menos 2, hasta la menos 8 lo han tratado, ¿no? Y la incubación es de 3 a 4 días a temperatura ambiente y en una incubadora de DBO. Bien, aquí tenemos los hongos del NS1 al NS10 que a simple vista se han podido observar, que son las características morfológicas. Ok. Aquí lo tengo, genial. El NS1 se presentan en forma de filamentos, tanto como el NS2, el NS3, y de forma irregular tenemos al NS4, al NS7, y el NS5, NS6 son de forma circular, ¿no? También NS7, 8, 9 y 10 son de forma irregular. Ahora, la elevación, dice elevación umbonada, que representa al NS1, NS2, NS3, NS4, y del NS7 al NS9. ¿Qué quiere decir esta elevación umbonada? Pues es cuando crecen como formando una pelotita, una media pelota, pero con un granito ahí arriba, ¿no? Con granitos ahí arriba. Esas son las elevaciones umbonadas. Ahora, las elevaciones pulvinadas, que representan al NS5 y el NS6 y NS7, son simplemente sin el granito, las pulvinadas, solo formando como una media pelota.
Ahora, el margen, que es el erosionado, para el caso del NS1, NS4 y NS8, pues presentan como erosiones, como su nombre mismo lo dice, alrededor de esta película. Bien, filamentosos son como que presenta como pelos alrededor de alrededor del hongo, del crecimiento del hongo, y los ondulados, ¿no? Que son de forma ondulada, como se dice. Ya, bien. El color del NS1 hemos visto, y entre el NS4 son colores blanquinosos, con el NS4 con excepción del borde verde, que es el único que tiene color por dentro y borde por fuera, el único que presenta esos dos colores. Los demás han sido una variación entre verde, verde oscuro. El NS8 ha sido un verde rojizo o un verde marrón. El NS10 ha sido un amarillento verdoso. Y el NS1 el único que ha sido blanco, ¿no? El NS2 y el NS3 han presentado colores cálidos, como es el amarillo cálido y el rojo cálido, rojo blanquino. Bien. Ahora vamos a hacer la técnica del primer screening de posibles aislamientos fúngicos. ¿Qué quiere decir screening? Bien, esta técnica se realiza para seleccionar los diferentes hongos, de todos los hongos que podemos tener, solo seleccionamos una cierta parte, o sea, los que podrían ser los más eficaces, ¿no? Y para hacer esto, después de haber nosotros realizado esto que les explicaba, el enriquecimiento de los aislamientos fúngicos, después de esto se realiza un cultivo por 30 días con caldos Apectox en un pH de 7.03 en una variación de 0,2 y en condiciones estáticas y de agitación. Una condición estática se va a llevar en un incubador a temperatura ambiente y la agitación se va a llevar a 120 RPM en un incubador rotatorio. Bien, los controles negativos y los controles positivos. Tenemos dentro de los controles negativos dos. Estos se han realizado para ver cuál es el más eficaz, ¿no? Para realizar esta técnica del screening. En los controles negativos, como les decía, tenemos dos, que son los inóculos fúngicos más los medios, pero estos medios van a ser sin fuente de carbono. Bien, aquí, los medios es el caldo Sapec-Dox. El caldo viene a ser los que están de color anaranjado y marrón, esto es el caldo. Y los inóculos fúngicos son los puntitos blancos que ustedes ven ahí. En el segundo se han utilizado los medios sin sacarosa más el plástico. Puede ser el polietileno de alta o de baja densidad, ¿no? Y en el siguiente, en los controles positivos, se han utilizado los medios, que es el caldo, como les vuelvo a recalcar, con sacarosa, más los inóculos fúngicos, que son los hongos, y más el plástico. Y en el siguiente se han utilizado los medios con sacarosa más los inóculos. Bien, vamos a ver más adelante qué es lo que pasa después de estos 30 días, qué es lo que ha pasado con estos experimentos, ¿no? En la primera técnica del screening. Bien, en el siguiente vamos a ver la determinación de las medidas de peso del micelio seco. ¿Cómo determinamos nosotros estas medidas? Bien, primero vamos a hacer un filtrado. Bien, aquí vamos a colocar el filtro aquí en la tapa del embudo con los hongos. Vamos a pasar una solución estéril por aquí. Vamos a echarle al embudo, por decirlo así, y aquí nos va a esperar otra solución estéril. Bien, aquí se van a ir todos los que no son los microorganismos. Aquí en este filtro va a ser menor, la cantidad de sus microesporas van a ser menor a las de los hongos, para que los hongos no puedan pasar. Entonces, recién una vez que nosotros obtenemos esto, que es el filtrado en sí, lo vamos a pasar recién al secado al vacío por 24 horas. Y después de esto recién vamos a medirlo en una balanza de pesaje digital. Bien, luego está la determinación de la pérdida de peso del polietileno de alta y baja densidad por el potencial de los hongos, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente nos interesa para saber si de verdad se han degradado o no estos plásticos. La toma de datos se va a realizar en un intervalo de 30 días, en el día 0, el día 30, día 60 y día 90. Y el porcentaje de pérdida de peso se va a realizar con la siguiente fórmula: el peso inicial menos el peso final sobre el peso inicial por el 100, ¿no? Que es el porcentaje de peso.
Bien, en la siguiente tenemos la caracterización de las láminas degradadas del polietileno de alta y baja densidad. Bien, aquí tenemos que vamos a observar cambios en los enlaces de polímeros. Para esto vamos a utilizar el espectrofotómetro FTIR, que como les decía es por la transformada de Fourier. Luego utilizamos también la prensa hidráulica de pellet. ¿Para qué utilizamos la prensa hidráulica de pellet? Bien, sabemos que cuando el, perdón, el plástico a analizar está más prensado o está más comprimido, entonces vamos a poder observar mejor por el espectrofotómetro. Entonces, o el espectrofotómetro nos va a dar unos mejores resultados, ¿no? Entonces, por eso se utiliza la prensa hidráulica de pellets, que los gránulos van a ser escaneados en la región de 500 a 400 centímetros a la menos 1, con una resolución de 1 centímetro a la menos 1. Y también vamos a hallar el índice de carbonil, que es la absorbancia a 1740 centímetros a la menos 1, que es el máximo pico del carbonil, y sobre la absorbancia a 1460 centímetros a la menos 1. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Chicos, ¿tienen alguna pregunta para poder resolverla y ya no tengan más dudas después? Chicos, con confianza, normal. Sus preguntas van a ser respondidas. Aquí hay una pregunta de Sheila. Miriam Hermosa Gutiérrez. Dice, ¿el procedimiento de secado de los polietilenos afecta el peso? El procedimiento de secado, claro que sí afecta el peso. Esto lo explicaba acá. Porque si es que nosotros, un momento, si es que nosotros o no lo pesamos con el hongo, y si nosotros, y pues esto afectaría demasiado. Esto, recuerden, es solo el peso del NC1 al NC10 de los microorganismos, no del plástico. Para el peso del plástico utilizamos la siguiente, que es la determinación de la pérdida del peso del polietileno de alta y baja densidad, que también se usa una balanza de pesaje digital, claro. Sheila, ¿no? Aquí, sí, aquí hay otra pregunta de Rebeca Quispe que dice, ¿cuál es la diferencia entre las muestras negativas y positivas? Perfecto. Muy buena pregunta. Bien. A ver, vamos aquí. Las muestras, ¿por qué se dicen muestras negativas? Porque estas no tienen fuente de carbono ni de sacarosa. Si observan aquí dice medios sin fuente de carbono, o sea, está quitando, negativo. En el siguiente, medios sin sacarosa, también está quitando. Por eso es negativo. Y positivo, ¿por qué? Porque es el medio con sacarosa, y en el siguiente también es el medio con sacarosa. Los medios son los caldos, recuerden. El caldoso son negativos y positivos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Correcto. No me parece bien, ¿no? A ver, chicos. Quería agregar algo, Yasmín. La primera Sí, parte en Angélica. la que, a ver tu primera diapositiva, no, la anterior. A ver, ¿Sí? la anterior a esa PPT, a ver, ya. Primer screening quiere decir que vendría a ser la determinación de los posibles aislamientos fúngicos. O sea, este experimento se basa para determinar si los fúngicos consumen o no la fuente de carbono. Es una primera sesión, ¿no? ¿No, Yasmín? Una primera fase. Ajá, exacto. Exacto, es una primera fase, como tú lo has dicho, un primer reconocimiento, ¿no? Para no analizar todos, sino para analizar solo los mejores, del NC1 al NC10. Más adelante ya los vamos a estar explicando esto. Okay. Esta primera fase básicamente se encarga de que si es efectivamente estos hongos puedan degradar. En caso no fueran así, entonces ya no se seguiría. Pues entonces han verificado que sí es posible eso
y han seguido con el experimento, con esto, ¿no? A ver, puedes seguir, por favor. Exacto, Angélica. Ujú, ya, continúa entonces. ¿O alguno de los chicos del club que quiera acotar algo? Bien, voy a continuar. Entonces, bien, ya estamos en los resultados. Vamos a ver justo aquí la técnica del primer screening, cómo se ha realizado esto y cómo esto nos ha dado los resultados, ¿no? Ya hemos dicho que se realizó en un cultivo de 30 días, pero ¿se acuerdan que les dije que habían realizado 12 experimentos en condiciones estáticas y en condiciones de agitación? Entonces, se ha descubierto que en condiciones estáticas se da el mejor crecimiento. Y de aquí en adelante todos los estudios o los análisis que se van a ser en condiciones estáticas, ¿no? Bien, tenemos los inóculos fúngicos, que son los hongos. Aquí lo vamos a representar de color rojo. Pueden ver al costado que están esos puntitos de color rojo. En el siguiente, que son los medios, que es el caldo, como ya les iba diciendo, es de color anaranjado. Este caldo le han quitado las fuentes de carbono. Sabemos que el caldo Cepax-Dox es el que contiene varias fuentes, varios compuestos químicos, ¿no? Pero a este le han quitado los compuestos de carbono. Entonces, han puesto los hongos más el caldo sin las fuentes de carbono. ¿Qué se ha observado aquí? Que no hubo crecimiento. ¿Por qué no hubo crecimiento? Porque los hongos no tienen de dónde sacar esa energía, o de qué comerse, por decirlo así, o qué degradar, o de dónde sacar esa energía para que estos puedan seguir creciendo. Entonces, por eso no hubo crecimiento, ya que la fuente de carbono es la que proporciona el crecimiento o la energía para que estos puedan crecer, ¿no? Bien, el otro, que son los medios, que es el caldo sin sacarosa más el plástico. Es el caldo más el plástico, sin los hongos. ¿Qué se observó acá? Que no hubo degradación, porque el caldo pues es ilógico, ¿no? Que podría degradar el plástico, no hubo degradación. Sin embargo, aleatorio a esto, le han agregado los hongos. ¿Y qué se observó aquí? Si pueden ver, ya los hongos ya no son rojos, ya se hicieron blancos y han crecido. Entonces, aquí se observó el crecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los hongos han tomado del plástico los enlaces de carbono, ¿no? O el carbono, la fuente de carbono, para poder alimentarse, obtener energía y así crecer. Entonces, bien, el tercero, que son los medios, que es el caldo, con sacarosa, más los hongos y más el plástico. Bien, aquí se observó un crecimiento, pero no hubo degradación de plástico. ¿Por qué creen que sea? Bien, porque este medio tiene sacarosa. La sacarosa es más fácil de reducir o de degradar, de descomponer para el hongo que el plástico. Entonces ellos han descompuesto, ¿no? O han roto los enlaces de la sacarosa para alimentarse, y ya no del plástico, ya lo han hecho a un lado del plástico. Y por eso es que ahora se observó el crecimiento. Ahora, en el cuarto medio, que es, en la cuarta evaluación, que es el control positivo también, que es el medio, que es el caldo, con sacarosa más los hongos. Solo el caldo con los hongos. ¿Qué habrá pasado acá? Acá ha crecido de manera abundante. Ha presentado su crecimiento máximo estos hongos. ¿Por qué? Porque la sacarosa es fácil de degradar, entonces ha crecido de una manera muy grande. Bien, aquí de este screening lo que se ha tomado es el control número 2 del control negativo, el control 2, que es los medios sin sacarosa más el plástico, pero le han agregado los hongos. Y el control número 4, que es el control positivo, ¿no? Estos dos, el 2 y el 4. Y de estos se han hecho unos análisis. Bien, y se han analizado el peso, ¿no? de estos hongos. Y quién ha crecido más, quién ha crecido menos. De todos estos hongos, del NC1 al NC10, en condiciones de agitación y en condiciones estáticas. La fila de arriba es la condición de agitación, la fila de abajo es la condición estática. En el primer gráfico sombreado de verde, o con el recuadro verde, tenemos que estar en condición de agitación, pero con el polietileno de alta densidad. Y en el de abajo, en condición estática, con el polietileno también de alta densidad. En todos estos gráficos, tanto en agitación como en estático, se ha observado que el NC4 de color amarillo y el NC10 de color rojo son los que más han crecido, son los que más crecimiento han presentado.
en todos los análisis, ¿no? Con el polietileno de alta densidad, como es el caso de los primeros, de verde, en el caso de anaranjados, que es los segundos gráficos, con el polietileno de baja densidad, y en el caso de los celestes, en los terceros, son los polietilenos en una mezcla de alta y baja densidad, son dos. Y en el cuarto gráfico con borde marrón, los títulos en borde marrón son los hongos más la sacarosa, para ver quién es el que crece, quién de todos estos 10 es el que crece más, ¿no? Y ahí también se ha observado que el NS10 y el NS4 son los que crecen más. Entonces, ¿qué ha permitido esto? Que vamos a tomar al NS4 y al NS10 como organismos o como microorganismos degradadores de plásticos. Estos dos son los únicos que van a ser tomados para el estudio, para los estudios posteriores. Bien, ahora vamos a hacer la caracterización morfológica y análisis filogenético de los posibles aislamientos fúngicos. Bien, esta es la extracción del ADN de las colonias, ¿no? Y lo vamos a hacer mediante el análisis de... Un momento. Bien, el análisis PCR sobre DGGE, que es el sistema de análisis por electroforesis en geles con gradiente desnaturalizante de amplificados por la reacción en cadena de la polimerasa. Bien. El análisis se realizó con el siguiente diagrama. Entonces, este software nos ha botado que el nombre de estos compuestos o microorganismos NS4 y NS10 es Penicillium oxalicum y el Penicillium chrysogenum, para el NS4 y para el NS10, como observamos en el recuadro. Esta es la representación microscópica de los aislados de hongos del NS4 y el NS10. Bien, estos se han hecho con algodón azul, se han tintado con algodón azul para poder observarlos. Y estos son el NS4, el gráfico de este lado, y el NS10, el gráfico B, ¿no? Que tiene un aspecto filamentoso, como observamos al principio. La determinación de la pérdida de peso del polietileno de alta y baja densidad por los posibles aislamientos fúngicos. Bueno, esto es lo que realmente nos interesa para saber, como les decía al principio, si es que de verdad están degradando o no. Entonces, para el polietileno de alta densidad tenemos que en el día 0 el peso era de 0.11 para ambos, ¿no? Y tratarlos con NS10 y NS4. Y para el día 90, bueno, han ido reduciéndose progresivamente. Para el día 90 se ha reducido contablemente a un 0.0598 para el NS10 y un 0.05897 para el NS4. Bien, debajo de estos cuadros están los gráficos, tanto para el polietileno de alta y baja densidad. Podemos ver aquí que considerablemente estos han ido aumentando. ¿Qué está aumentando? Pero esto no es que está aumentando la cantidad de plástico, sino la cantidad de degradación del peso degradado, la pérdida de peso que estos han tenido. Aquí vamos a observar mejor, más adelante, bien, el porcentaje de peso. Bien, aquí la variación de pH. Se ha observado que el NS4 y el NS10 han variado el pH de estas muestras, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que pues cuando varían el pH están degradando, están rompiendo los enlaces de carbono, y por eso es que este pH ha ido bajando hasta convertirse en un pH ácido. Tanto el NS4 como el NS10 con el polietileno de alta y de baja densidad, y también el NS4 con la sacarosa y el NS10 con la sacarosa han sido los que más han bajado el pH. Ya pues estos son los hongos nada más, los hongos con el caldo. Ahora, esto es lo que les explicaba, la determinación de la pérdida de peso, pero aquí ya vamos a ver el porcentaje. Esto es lo que realmente nos interesa también. Para el polietileno de alta densidad, el porcentaje reducido para el día 90 ha sido del 58.598%. Para el de alta densidad ha sido el 34.35%. Esto ha sido tratado con el NS10. Ahora, lo que ha sido tratado con el NS4
que el polietileno de alta densidad ha reducido a un 55.34% su porcentaje en peso, y el de baja densidad es de 36.60 de su porcentaje en peso, ¿no? Bien, ahora, bien, ustedes recuerdan el título del paper, que es optimización o optimización de estadística, ¿no? Para optimizar este crecimiento, este cultivo, esta degradación que están haciendo estos microorganismos. Para esta optimización se ha utilizado el medio de RCMS o la metodología RCM, que es metodología de superficie de respuesta, que está en inglés, ¿no? Y pues las variables son las composiciones, las condiciones de crecimiento, la temperatura, el pH. Además de estas variables también se presentan otras variables que son el porcentaje de contenido de caldo Cepadex DOX. Bien, los resultados se han analizado usando el software de Design Expert Version, y para el NS4 resultó la siguiente fórmula, como pueden observar ahí, y para el NS10 también. Bien, para esto lo que se ha hecho es introducir todos los datos que se han obtenido y todos los datos que han sido estáticos al software, y este software nos ha permitido tener estas dos ecuaciones, ¿no? Esto es para optimizar. Bien, el análisis FTIR de las láminas degradadas de polietileno de alta densidad y de baja densidad. Bien, aquí tenemos que los picos más altos es de 3.342 para el caso del control, que el control viene a ser el hongo más el caldo. Y para el tratamiento con NS4 y NS10 tenemos los picos que se han reducido a 3.433.23 y para el NS4 de 3.370.50. Estos picos, ¿qué nos indican? Que se ha reducido la cantidad de alcoholes y fenoles. Bien, tal vez no me entiendan, porque el espectrofotómetro es es una máquina como que cuando nosotros sacamos nuestra huella digital, ¿no? Para que nos reconozcan. Cada uno tiene su huella digital. Entonces, estos también, cada compuesto tiene su huella digital. Entonces, estos picos corresponden a los alcoholes y fenoles. Tal vez ahora esté más claro. Bien, los siguientes picos, que son estos de aquí, voy a encerrarlos en un círculo. Estos picos corresponden a los enlaces carbono-carbono, enlaces dobles de carbono-carbono. También se han descubierto que se han reducido estos picos. Los siguientes enlaces que están aquí, los que estoy encerrando ahora, son los enlaces de metilo, CH2. También se han reducido, que nos indica que también han roto estos enlaces los microorganismos y también los han degradado, ¿no? Y los últimos enlaces, pues son los de carbono-carbono con doble enlace, pero con el carbono enlazado a otro compuesto. Bien, también se han reducido los picos. Entonces, en todo esto descubrimos que todos los picos han sido reducidos, entonces han sido degradados el polietileno, ya que recordemos que el polietileno es una larga cadena de carbonos, ¿no? Bien, ahora, la determinación del índice de carbono mediante el análisis del índice carbonilo mediante el análisis FTIR o el espectrofotómetro, ¿no? Bien, aquí tenemos el gráfico, que como vemos se ha ido reduciendo la cantidad del índice carbonilo. En un principio, a los 0 días teníamos un alto porcentaje de carbonilo, y ya para los 90 días hemos reducido una gran cantidad del porcentaje del índice de carbonilo. Bien, la caracterización de películas degradadas de del polietileno de alta densidad y bien, para esto se ha utilizado el análisis PSEM, que es el análisis, bien, un momento, genial, ya, bien, al polietileno de alta densidad en el día 0 hemos visto que habían muchas grietas o picos elevados y así, ¿no? En el día 0, en el polietileno de alta densidad. Luego, a los 90 días tratados con el NS4, estos picos se habían incrementado y los hoyos, los surcos, se habían engrandado. ¿Por qué podría ser esto? Porque los microorganismos han creado esos surcos, ¿no? Han roto los enlaces
Entonces han creado esos surcos, esas ollas y esos hoyos y esas grietas. Bien, en el tratados por el NC10, el polietileno de alta densidad tratados por el NC10, también se ha observado lo mismo, pero con la comparación de que estos han formado como una biopelícula. Esto lo vamos a ver también más adelante. Y el polietileno de baja densidad en el día 0, que observamos la película ahí, con la flechita. Y aquí en el polietileno de baja densidad en el día 90, tratados por el NC10, nos damos cuenta que tienen los picos elevados también, como el polietileno de alta densidad, ¿no? Los picos elevados, con grietas, con hoyos. Pero sin embargo, para el polietileno de baja densidad con el NS4, observamos como un aislamiento de hongos. Los hongos se han juntado al parecer y han formado grietas no tan altas, no tan visibles, sino que más juntas, como bolitas, como gránulos, ¿no? Esto es lo que nos explica el paper. Bien. Ahora, la caracterización de películas de análisis de polietileno de alta y baja densidad mediante el análisis PSEM también. Observamos que en el día 0 todos son como lisos, todos los polietilenos de alta y de baja densidad, todos son lisos. Ahora, al día 15 observamos que, bueno, en el primero, tratado por el NS4, al día 15 observamos que esto se ha formado como una biopelícula. Perdón, ¿me pueden escuchar, Angélica? ¿Puedes escucharme? Sí, yo te escucho. Continúa normal, ¿verdad? Ok. Sí. Bien. Al día 15, el polietileno de alta densidad tratado por el NS4 ha formado como una biopelícula. Ustedes pueden observar ahí, exactamente aquí. Aquí. Ha formado como una biopelícula. En el día 30 se han abierto más hoyos, más grietas, ¿no? Y se han formado diferentes colonias de hongos. En el día 60 estas colonias como que se han unido. Se han unido estas colonias para formar una sola colonia grande. En el día 90 observamos que estas colonias se han abierto grietas, surcos y hoyos en el polietileno de alta densidad. Bien, para el polietileno de alta densidad tratados con el NC10 se observa lo mismo, con la diferencia de que los hongos en formación en el día 30 han sido diferentes a los hongos en formación del NS4 también en el día 30. Ahora, para el polietileno de baja densidad, para el NS4 y para el NS10, observamos que también se han abierto grietas y hoyos en las láminas del polietileno, ¿no? Y que también en el día 15 nada más se estaban formando ya los hongos o los micelios. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, ¿alguna pregunta? Solo acatar que todos estos estudios que se hacen, como la espectroscopía, el uso del FCM y el AGM, son básicamente para evidenciar que sí estos microorganismos están degradando estos plásticos, ¿no? Exacto. A ver, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo que son resultados? Con confianza, chicos. ¿Algo que acotar, los miembros del grupo? ¿No? Ya, entonces puedes seguir. Ya. Okay. Ya. Vamos ahora con las conclusiones. Bien, lo que hemos observado aquí es que el polietileno de alta densidad ha tenido una degradación de peso del 55.598% para ser tratado por el NS10, que es el Penicillium chrysogenum, y del 55.34% tratado con el NS4,
después de 90 días de incubación, ¿no? O sea, sí se ha logrado descomponer los plásticos o el polietileno de alta y de baja densidad. Bien. La tasa de degradación, recordemos, un paréntesis ahí, recordemos que estos son para los filamentos de 6 por 6 centímetros, no es pues una botella de plástico, ¿no? Son filamentos de 6 por 6 centímetros. Es decir, lo que se ha reducido a un 55.598% es 3 centímetros y un poco más, ¿no? Y lo mismo para el otro. Ahora, para el polietileno, este es el polietileno de alta densidad, que son los más difíciles en ser degradados. Para el polietileno de baja densidad, que son los plásticos. Bueno, aquí tenemos un porcentaje de degradación de un 34.35% por el NS10 y un 36.60% por el NS4. También esto después de haberse realizado el estudio de 90 días, ¿no? Bien, hemos visto que el NS4 y el NS10 forman una biopelícula. Esta biopelícula es la que favorece a la hidrofobicidad. ¿Qué es la hidrofobicidad? Pues el miedo, el terror al agua, ¿no? Que estas biopelículas no pueden disolverse en el agua. Entonces, esta hidrofobicidad puede desempeñar un papel importante al momento de que estos microorganismos puedan ser degradados. Ahora, se desarrolla una degradación ecoamigable, porque como mencionábamos al principio, las diferentes técnicas de degradación utilizan compuestos químicos que generan otros compuestos químicos que alteran la atmósfera o el medio ambiente, ¿no? O que tal vez pueden ser perjudiciales a un largo plazo. Esto desarrolla una degradación ecoamigable, como les decía, porque no contamina la atmósfera ni el medio ambiente ni genera otros contaminantes más, sino que solo los degrada. Ahora, como les explicaba al principio, este microorganismo no es que se coma el plástico, sino que libera una enzima. Esta enzima es la que produce la energía para que estos microorganismos crezcan o se desarrollen. ¿Y cómo produce energía esta enzima? Pues lo que hace es cortar los enlaces de carbono. Entonces así genera microorganismos. No es por eso que se dice que los microorganismos se comen, pero no es que se coman en sí. Bien, no se estudió la enzima que estos microorganismos generan, pero sin embargo se ha visto que para los penicillium, la enzima que les ayuda a generar energía, pues es el PHB despolimerasa. Bien, este tiene un nombre, que es el politiburetano de polimerasa 3. Bien, esto sería todo. Estas serían las conclusiones. Y pues, perdón, me olvidaba. Se ha observado que con el análisis de los espectrofotómetros o el PC, se ha visto que en sí estos microorganismos sí lo degradan, ¿no? Sí degradan al plástico, sí lo reducen. ¿Por qué? Porque pues se ha visto que se han abierto hoyos, grietas y todo. Bien, esto sí ya sería todo, Angélica. Ahora las preguntas. A ver, chicos, ahora podemos responder ya sus preguntas de forma general. A ver si ustedes tienen alguna pregunta relacionada a este artículo, que es muy interesante. A ver, Sheila, por favor. Bueno, por ahora hay una que es de Yuriko y dice, a pesar de que estudio está enfocado a filamento de 6 por 6 centímetros, ¿sería viable aplicarlo a gran escala? A ver. Claro. Sí, esto se lo dice al final del paper justo, que estos microorganismos pueden ser aplicados a nivel de una industria, ¿no? Para que ya estos sean de provecho para nosotros, para el medio ambiente. Se dice que sí podría ser aplicado a gran escala, pero se da una posibilidad de sujetarlo a un nuevo estudio, ¿no? No que necesariamente esto está lanzado como para generarlo a gran escala, sino que se da la posibilidad, pero de hecho que sí se podría. Claro, sí. Este estudio no es específicamente a gran escala, es una de las pocas limitaciones que pueda tener, pero sí se estaría basando en un siguiente estudio, pero por el momento sí se ha evidenciado que efectivamente sí puede degradar plástico.
A ver, chicos, quizás hay una duda en la cuanto a los resultados. A veces vimos en la parte del polietileno de alta densidad que ha sido el peso ha sido menor, no, ha sido mayor en comparación al polietileno de baja densidad. Sabemos que el de alta densidad es más complejo, es más resistente, y por qué su peso ha sido, a ver, ha sido mayor bueno, en los últimos días, digamos, en comparación al polietileno de baja densidad. Yo considero que debido a que el polietileno de alta densidad, como son cadenas ramificadas y son ordenadas y hay mayor volumen o mayor concentración de esos enlaces, hace que haya mayor fuente de carbono. Entonces quiere decir que el microorganismo tiene más, digamos, entre comillas, comida, entonces es por eso que consume más. Entonces, y es mayor la degradación en este polímero, en comparación al polietileno de baja densidad, porque es menor, porque es más delgada, hay poca ramificación, es desordenada y es más, como dije, ¿no? Pocos enlaces, bueno, no pocos enlaces, sino que es más delgada y hay poca comida para el microorganismo. Entonces considero eso, según la discusión, considero eso la razón por la cual es menor el consumo o el menor el consumo de la fuente de carbono que vendría a ser el plástico. Claro, exacto, Angélica, coincido contigo porque también en el polietileno de alta densidad se ha descubierto que tiene un mayor crecimiento los hongos, ¿no? Entonces esto quiere decir que pues cogen más los enlaces de carbono para degradarlos que el polietileno de baja densidad. No, y si lo comparamos con un estudio de inicio que se hizo, la comparación con sacarosa, entonces se evidencia que la sacarosa fue la que ha sido degradada por el hongo. Entonces, efectivamente, por eso también puede ser una discusión, que el polietileno de alta densidad es mucho más fácil degradarse que el polietileno de baja densidad. Entonces, es que el organismo, o en este caso el hongo, va a requerir menos energía en este que en el otro. Claro, pero por estos dos microorganismos, porque por otros microorganismos el polietileno de alta densidad es el más difícil de degradar, ¿no? Claro, o sea, comparando con esto, ¿no? Otra acotación, a ver, quisiera hacer, mira, si vemos en el día 60 en comparación a los días 90, entonces vemos que hay una poca variación. Según el paper explica de que el día 60 se forma una biopelícula. Entonces esa biopelícula hace que el microorganismo sobreviva. O sea, quiere decir que hay nutrientes debido a la degradación. El microorganismo produce micronutrientes, digamos, ¿no? Como unos subproductos. Entonces eso hace que el microorganismo se alimente o sobreviva dentro de ella. Entonces quiere decir que ya no consume tanto fuente de carbono, sino que ya se ayuda con la biopelícula. Entonces esa sería la razón por la cual se ve poca variación del día 60 al día 90. ¿Estaría bien, Yasmín? Uh-huh. Claro. Sí, la biopelícula juega gran parte juega un rol importante, de degradación, ¿no? Claro. Sí, exacto, ya que forma la hidrofobicidad. Claro, tienen dos funciones, digamos. Uno de alimentar, como que ayuda en la alimentación del microorganismo, y otra es que ya como que desactiva o inhabilita esa propiedad de la película que es la hidrofobicidad. Entonces, como que tiene dos funciones, dos ayudas para que el microorganismo pueda degradar al plástico. Uh-huh. Exacto, tú lo has dicho. A ver, ¿existe otra pregunta? A ver. Chicos, buenos días. Ya, eso, Lenka, sí. Sigue, por favor. Lo que tú habías mencionado con respecto a la optimización del medio de crecimiento, lo haces por el método o la metodología RSM, que es la metodología de respuesta
de superficie de respuesta, ¿verdad? ¿Por qué es que se da esa optimización? ¿Hay algún fin, algún propósito? Ajá, Muy bien, porque la optimización RCM, ¿para qué? Bien, esto les decía que se hace para optimizar el crecimiento del hongo, para optimizar la degradación de este hongo. Varían varias variables, valga la redundancia, como es las composiciones, las condiciones de crecimiento, temperatura y pH. Además de esto, también se varía las composiciones del caldo, ¿no? Entonces, todo esto nos forma una ecuación cuadrática, lo cual hace que optimicemos. Recordemos que una óptima ecuación es cuando tiene un R cerca a 1, ¿no? Entonces, esto nos ayuda, este software o estas ecuaciones nos ayudan a eso, a optimizar eso, el crecimiento y la degradación. ok, gracias. Acotar nada más que es para maximizar la producción de, en este caso, de estos hongos, ¿no? Para que sea más efectivo. Solo recalcar eso. Ya, otra pregunta de los miembros, por favor. Los chicos invitados. Omar, Sheila, ¿tienen alguna pregunta? A ver, en cuanto a esa PPT del análisis de FTR, de las láminas degradadas, o sea, yo considero que, o sea, como los polietilenos tienen enlaces de alqueno, entonces, si se ve está bien, Yasmín, la PPT del FTR, sí, Okay. a ver, un favor. ¿Esa es? No, 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 la No, anterior, la otra. la primera, la que estaba, ya. Esta es. Entonces, según el paper, indica que, o sea, que como los polietilenos tienen los enlaces alqueno, es debido a los días que van avanzando, que es de 60 o 90, se ve que hay una degradación. ¿Y cómo se confirma eso? De que estos alquenos se transforman debido a la degradación en ácidos carboxílicos. Y también como hay micronutrientes que debido a la degradación se forman, entonces esos también se van a medir en el FTR, como los fenoles. También creo que se veía que más, creo que también se ve en el FTR sobre los enlaces de esos micronutrientes, ¿no, Yasmín? Los enlaces de los micronutrientes no. Lo que observamos aquí es los alcoholes y fenoles que reducen el pico, es Ya. decir, que se están degradando, ¿no? Los enlaces dobles de carbono también que reduce el pico de estos enlaces. ¿Por qué? Porque se están rompiendo estos enlaces, entonces ya no existen muchos de estos. También tanto el enlace de metilo y el siguiente enlace que pueden ver ahí, que es el doble carbono con ramificaciones. Justamente lo que dices, Elizabeth, es muy importante porque justamente también dentro del artículo mencionan la variación de pH que existe. Entonces, al ser esos alquenos que se están formando ácido carboxílico, entonces aumenta el pH, o en este caso disminuye hasta ser un pH cerca ácida. Entonces, es por esa razón que la variación del pH pues es evidente también, ¿no? Aquí podemos ver las gráficas de la variación del pH. Ajá. Polietileno de alta y baja densidad tratados con NC4 para este costado y para el otro del NC10, ¿no? Ajá, sí, exacto. Ahí yo tengo una pregunta. Al variar el pH, ¿afectará algo en los hongos? Bueno, según he leído, en el paper no lo menciona, pero según he estado buscando, lo que también encontré que la temperatura sí puede afectar a los hongos. Que una temperatura menor de 18 o mayor a 75 puede hacer que estos hongos puedan morir, ¿no? Y en el caso del pH, pues no, si estos hongos desarrollan ese pH es porque pueden sobrevivir en este pH, no porque van a morir ahí, ¿no? Si ellos mismos lo desarrollan con el caldo incluido, pues pueden sobrevivir ahí. Porque es como que si estuvieran acoplando a ese hábitat, ¿no? No influye mucho que puedan morir estos microorganismos por variación del pH.
Ujú. Adaptación. Hay que recordar también que estas muestras de dónde fueron sacadas, creo que fueron, ajá, recálcalo. Los microorganismos fueron sacados de un botadero de plásticos, ¿no? Y ya se botaban ahí los plásticos ya hace muchos, muchos años. Entonces, pues esto les dio que pensar a los investigadores, ya que se pudo haber generado ahí diferentes microorganismos degradantes de plástico, ya que son muchos años de este botadero de plástico. Entonces, pues por eso que sacaron 10 microorganismos, ¿no? Del NS1 al NS10, como les explicaba. Eh, Así fueron las características, así como les explicaba aquí, las características morfológicas de estos microorganismos. Y los plásticos pues han sido tomados del mismo laboratorio, ¿no? Desperdicios del plástico del mismo laboratorio. Y se han analizado en una variación de 6 por 6 centímetros. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Una pregunta del miembro, Somar, y dice que los estándares en laboratorio como pH, temperatura, son las mismas condiciones ambientales del lugar. Los entornos como pH, temperatura son las mismas condiciones ambientales. Ah, ya. No, no lo mencionan en el paper. Bueno, no nos dice que a qué pH o a qué temperatura se encontraron al principio y tampoco nos dice no a qué pH o temperatura. Bueno, sí nos menciona que el pH y las temperaturas a qué condiciones han sido habilitadas estos hongos para su crecimiento, pero no nos dice en qué condiciones han sido encontradas, cuál es el pH o cuál es la temperatura de estos microorganismos, ¿no? Así que no te podría decir si son los mismos, O sea, pero sí literalmente son los nos, aptos para el crecimiento de estos microorganismos en el laboratorio. o sea, literalmente, o sea, no se hizo un muestreo, digamos, un muestreo de la zona, simplemente se retiró y se hizo este tipo de estudios para aislar directamente, aislar los microorganismos y seleccionarlos si hay una mayor cantidad y luego cultivarlos y como indica Yasmín ha habido cuatro formas de cultivo que vendría a ser para ver si realmente consumen esa fuente de carbono y de esa manera ya si consumen fuente de carbono entonces el plástico tiene estos enlaces carbonilos y hace que ya si se dé, al menos hay un resultado. No sabemos cuánto, pero de eso se basa el estudio, de que cuánto realmente de porcentaje puede consumir estos microorganismos durante 90 días. Esa es la idea. Bien, entonces, Creo que sí. Hay una pregunta bueno, ya de un ego que indica, respecto a a la caracterización de F-Tier de las láminas delgadas, ¿es el único método que puede... ¿Me escuchas? sí, te escucho perfecto. ¿Es el único método se puede caracterizar dicha lámina? ¿Podría caracterizarse también por cromatografía de gases? Un momento se está presentando. ¿Pueden verlo? Sí, ¿verdad? Sí. Bien. Por cromatografía de gases. Bien, un momento. Yo creo que por cromatografía de gases no se podría, ya que... Bien, ahora sí. Sí, no, ya, genial. Porque la cromatografía de gases es una técnica ya para analizar la mezcla de productos químicos, ¿no? Una muestra, ¿no? La mezcla de todos esos productos químicos que contiene dicha mezcla. Mientras que el FTR es para determinar los grupos funcionales. En este caso, el más importante es saber del carbono en sí. O sea, puede ser que tenga otros componentes el plástico debido a, tú sabes que cuando se hace un proceso se puede pintar, bueno, no sé. Entonces hay otros componentes, pero en este caso se tiene que ver el plástico en sí y que es el carbono en sí, qué transformaciones se ocurre durante la biodegradación. Por eso la técnica del FTR es principal, es bueno en sí. Es una buena técnica que se da en este estudio. Y en comparación a la cromatografía de gases, como explica Yasmín, es más para varias sustancias o mezclas. Entonces es como que irnos ¿cómo se podría decir?
se iría a otro lado, no a la parte principal que vendría a ser los enlaces de carbono. Bueno, algo así. Claro, los grupos funcionales, ajá. Siguiente pregunta, Miriam Hermoso. ¿Cuál fue la concentración inicial de los microorganismos en el medio de cultivo? Aquí, esto lo tenemos. Aquí. ¿Qué lo mencionaste? Sí, ajá. Sí, ok. Bien, la concentración inicial, ¿no? Para los medios de cultivo. Bien, la concentración inicial pues es el 100%. Lo que se ha tratado para este método de enriquecimiento es una dilución, ¿no? Es una técnica de disolución, que es 10 a la menos 1. ¿Qué quiere decir esto? 10 mililitros de este cultivo de estos hongos en un litro del caldo, ¿no? Entonces así 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3 y todo eso. Es una técnica de disolución, que el porcentaje va bajando, ¿no? El porcentaje de estos hongos en el caldo. Bueno, esto es el caldo agar papa dextrosa. Pero al principio pues fue del 100%, ¿no? Cuando ellos lo recogieron. Siguiente pregunta. Marian Hermoso. ¿En el Perú hay laboratorios con técnica FTIR, GSM? Yo creo que el de el FTIR sí, porque bien, la universidad donde actualmente estudio pues sí la tiene, pero el FSTEM no estaría segura. Chicos, ¿ustedes podrían ayudarme? Empiecen. Elizabeth First. Conozco que del FTIR sí, considero que está en El en la FTIR. San Marcos. Sí, también, ahí está esta máquina, bueno, algo así. Pero el SEM desconozco en sí, no diría algo que no. Pero creo que sí, Sí, en la Católica, creo. He sí escuchado. existe. En la Ah, muy bien. Kevin Mego dice, lo tiene la Universidad San Marcos en la La Facultad de que... Física. Chévere. Es un buen dato para aquellos que quieran hacer este análisis o caracterización. Ujú. Ujú. Chévere. Otra pregunta. Una pregunta. Digamos que por qué es necesario, digamos, optar por la técnica de la biodegradación cuando sabemos que podría haber otra técnica o otro método que vendría a ser el reciclado. O sea, el reciclado en sí es una forma de que tú puedas disminuir la explotación de, digamos, no sé, de la madera o el uso de derivados del petróleo, que se sabe que de eso vienen los plásticos. Entonces, es una forma de ahorro de energía mediante el uso del reciclado. Pero ¿por qué optar por la biodegradación de estos plásticos, sabiendo que hay otro método que es fácilmente, claro, mediante una gestión se podría desarrollar el reciclaje de los plásticos? ¿Podría responderme alguien? Perdón, ¿podrías repetir? Tuve algunos problemas con el internet, creo. Me dices que hay degradación. Claro, o sea, No te lo... ok. En este estudio del artículo indica de la biodegradación una técnica ecoamigable que en sí no es tan rentable debido al tiempo y a los que se utilizan las técnicas, los métodos, que es muy amplio. Entonces, pero también hay otro método que vendría a ser el reciclaje, que es una forma de poder ahorrar derivados, el uso de los derivados químicos del petróleo, porque se sabe que los plásticos vienen de eso, los plásticos sintéticos, y también de esa forma puedes ahorrar energía, porque tú puedes usar esos plásticos e formarlos en otros materiales debido a la fundición. Entonces, ¿cuál es la ventaja o cuál es esta tecnología que qué ventaja nos da o cómo se podría decir? ¿Qué luz, o sea, para poder optar por esta técnica y no optar por el reciclaje? Algo así. ¿Me escucharon? Claro, bien. Sí, Angélica.
Perdón, Elizabeth. Bien, esta técnica, como les decía al principio, es una técnica ecoamigable, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que pues no genera contaminación. Al destruir estos microorganismos al plástico, pues no genera una contaminación o otros componentes que puedan alterar la atmósfera o que tal vez puedan alterar el medio ambiente donde estamos, ¿no? Sino que solamente lo reducen, ya que sus enzimas son capaces de cortar los enlaces carbono, como les decía. Entonces, pues esto creo que sería una técnica más viable, ya que al principio también les mencionaba que existen otro tipo de técnicas que utilizan compuestos químicos, entonces, pero estos compuestos químicos producen SO4. Entonces, ¿qué está haciendo? Generar más contaminación al medio ambiente o generar otro tipo de contaminación, ¿no? Ya que sería contaminación atmosférica. Entonces, pues como que esta técnica es ecoamigable, como ya les vengo mencionando, ya que no genera ninguna otra contaminación. Tienes razón, Yasmin. Lo que pasa es que a veces ese método que hace algunas empresas de fundir el plástico y luego transformarlos en otros materiales que también son plásticos y útiles, lo que sucede es que usan energía térmica. Entonces, de esa manera hace que el plástico libere. Hay una problemática que libera tóxicos químicos. Entonces, estos tóxicos químicos que son los COP, con los contaminantes de resistencia, bueno, no me acuerdo, los COP, entonces contaminantes orgánicos persistentes que vendrían a ser los furanos y dioxanos, que son irritantes tóxicos. Entonces es una técnica química, sí, bueno, rentable también, pero es una problemática que da, digamos, al liberar estos contaminantes. Entonces lo adecuado sería la biodegradación rápida, que es este estudio, que vendría a ser la secreción de estas enzimas de los hongos para poder degradar los plásticos mediante una condición que es el estudio que se está desarrollando ahora. A ver. Bueno, si quería... justo yo leí sobre eso y claro, comúnmente sería lo más lógico es fundir en los plásticos, ¿no? Y poder hacer una reutilización. Pero estos emiten gases que son los furanos y las dioxinas que no causan un daño, mejor dicho, con poca concentración de ellos, causan daños a largo plazo, no solo en un problema ambiental, sino también problemas de salud en los seres vivos. Estos causan cáncer a largo plazo en las personas, entonces no sería viable usar ese tipo. Incluso ya hay en el ambiente, hay furanos y dioxanos por todas esas técnicas industriales que se usan, ¿no? O sea, no es viable. De hecho, sí, la biodegradación es importante porque no emite esos gases, pero obviamente esto tiene limitaciones y sería más factible buscar, no sé, alguna otra información de que si estos hongos o otro tipo de microorganismos pueden hacer mucho más efectivo, mucho más rápido esta degradación de plástico, ¿no? Hay una pregunta de Rebeca Quispe que indica: ¿se llegó a identificar la bacteria? La bacteria. Bien, no, esto no es una bacteria, es un microorganismo que lleva por nombre Penicillium rhizophenum en caso del NS10, y en caso del NS4 pues es el Penicillium, bien, un momento, aquí lo tengo. El Penicillium oxalicum. Bien, estos son los que generan las enzimas. Las enzimas son las encargadas o las que degradan en sí el plástico, ¿no? Los que cortan los enlaces carbono-carbono para darles energía a estos microorganismos. Los responsables de que el hongo pueda hacer efectiva esta degradación son las enzimas que en este caso son las esterasas, las lipasas, las lactotinasas, son esas enzimas que son responsables de la degradación. ¿Hay otra pregunta, Sheila? Sí, siguiente pregunta, de Yanela Guarachi. ¿Sería idóneo el uso de estos hongos como solución al problema de los microplásticos?
de los microplásticos, pues no está comprobado, no está estudiado, pero si sería viable o no para los microplásticos, yo creo que sí, porque son microorganismos, ¿no? Degradadores, entonces sí podrían degradar el microplástico, ya que estos no se comen a una gran escala el plástico, no sintetizan al plástico a una gran escala, sino a una escala más baja, entonces sí serían muy óptimos para sintetizar los microplásticos. Ok, sí, de Marian Hermoso. ¿Los hongos serían mejores que con bacterias, considerando que las bacterias tienen crecimiento rápido? Claro, bien, les comento un poco. Estaba investigando sobre esto y me di con la sorpresa de que unos investigadores de México tomaron la orina o los heces del caballo y extrayeron unas bacterias, ¿no? Estas bacterias que llevan por nombre, ah, aquí lo tengo anotado, ya, Sosarium colmodum, son fitogenéticas. ¿Qué quiere decir? Que hacen daño a las plantas, ¿no? Pero estas bacterias generalmente crecen rápido, en una proporción de 1 hora a 60 horas. Crecen muy rápido y degradan demasiado rápido también al plástico. Pero ¿qué es lo que causan estas bacterias? Pues son dañinas y también generan contaminantes a la atmósfera. Entonces esto es algo perjudicial para el medio ambiente, ¿no? Ya que estamos buscando con esto, pero yo reducir la contaminación y no generar otro tipo de contaminación. Entonces, pues, con bacterias sería tal vez una bacteria mucho más viable, una bacteria que no sea tan contaminante, ¿no? O que no contamine, por decirlo así. Ujú. ¿Algo que tratar, chicos, de miembro o alguna pregunta? Disculpa, yo solo quería acotar que lo que decía Elizabeth, no solo se trata de que sea más viable la parte de la degradación, sino que a la velocidad que se produce el plástico es mucho mayor la velocidad que se puede hacer lo que es el reciclaje. Entonces, por eso, chicos, no solo en ambientes que son marinos, sino también en el mismo aire o ambiente que se encuentran. Bien. Elizabeth, ¿algo que acotar? Bueno, con respecto a eso, no, me parece hasta claro. A ver, ¿Alguna otra pregunta? a Creo ver, que ha sido chicos, muy claro toda la exposición. Sí, bien, he tratado de simplificar los términos para que sea mucho más entendible. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Hay que recalcar también que todo esto, los resultados, puede también evidenciar por la característica morfológica que tiene cada, cada muestra de hongo, ¿no? Los NS1, SN2, SN3, ¿por qué se usó NS4 o NS10? ¿Por qué no se usó los otros Ns? Bueno, tal vez como menciona Angélica, una pregunta sería, ¿no? ¿Por qué NS4 y NS10 han tenido esa capacidad de degradar o de crecer más rápido en presencia de plástico, ¿no? Porque tal vez estos dos microorganismos, como es NS4 y NS10, generan una enzima con mayor capacidad para degradar este plástico. O sea, una enzima que corte más rápido o que corte tal vez como eficazmente los enlaces carbono-carbono y pues puedan convertirlos en energía, ¿no? Y pues puede ser por esto que el NS4 y el NS10 son los mejores, ¿no? Que han tenido más crecimiento y que a la vez han degradado también el plástico, ya que los otros, el NS1, 2, 3 y los demás, pues no han presentado esta eficacia al momento de ser analizados. Sin embargo, también podemos observar en el gráfico que el NS3 también ha tenido una gran eficacia, ya que si se dan cuenta, el NS3 es antes del gráfico de la barra de amarillo, pues también ha tenido una gran eficacia, ¿no? Pero el NS10 ha sido más, apreció más. Pero sí se podría tal vez utilizarlo para un estudio, lo que es el NS3 y el NS2, que también han tenido un gran potencial de desarrollo.
Sí, claro. Incluso hubieran hecho los tres, pero en este artículo solamente se basaron en dos, ¿no? En ese cuatro, en ese... Ajá. De por sí ya son muchos datos que se vieron tanto aquí como que son más de Sí, porque 160 hacen, que tenía que hacer. sí, hacen varios estudios. Ujú. Primero la fase 1, como dicen, verificar si el hongo puede degradar estos plásticos, el modo estático, modo de agitación, y luego realizar con los plásticos con alta y baja densidad. Sí, o sea, ya es por sí un poco largo. Ujú. Ujú, exacto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, recordarles, ¿Quién Sí, quiere contestar? a ver, disculpa. Lo que dice Rebeca Quispe Mendoza, si llegó a identificar la bacteria, bueno, eso en sí es hongos, ¿no? Pero si digamos en el caso de que en este vertedero, recordemos que es una muestra, no, son retirados los hongos de los suelos, ya, entonces quiere decir que eso no se han buscado nuevos hongos con mejor eficiencia para poder degradar estos microorganismos, sino que se ha visto que por mucho tiempo un vertedero ha estado ahí con los plásticos y ha habido cambios en degradación de estos plásticos. Entonces, ese es el punto, partimos de ahí. Si ha habido en esa zona bacterias, también se podría hacer un estudio ahí. O sea, ahorita eh, en la detección solamente se hizo para hongos. Se podría haber otro estudio con la detección de bacterias, si realmente hubo en esa zona. Porque se sabe que hay otros estudios que buscan, o sea, buscan, primero parten de la bacteria, si la bacteria es eficiente o no, y recién la aplican. En este caso no, este estudio es desde cómo se aplica y luego ver cuánto de porcentaje realmente se ha biodegradado el plástico. ¿Me dejo entender? ¿Sí, no? sí, claro. Okay. En cuanto a porcentaje de degradado, como dices tú, para ver al final, ¿no? ¿Qué es el porcentaje o el peso del micelio, perdón, el peso del plástico al final? Ya que recordemos que hemos tenido dos pesos aquí, el peso del micelio, que es el peso del hongo, y el otro que ha sido el peso del plástico degradado, ¿no? Desde el primer día está sometido a los hongos hasta el día 90. Sin embargo, aquí nos damos cuenta que no se ha podido dar un porcentaje de degradación de un 100%, a pesar que han pasado los 90 días. Tal vez esto podría ser controversial, porque las bacterias que mencionaba alguien, ¿no? Tienen un crecimiento más rápido y aparte de esto degradan más rápido también. Sin embargo, generan otro tipo de contaminación. Pero tal vez consideramos que este estudio podría alargarse unos 90 días más o otro periodo de tiempo más, entonces se podría llegar tal vez a una degradación de un 100%, ¿no? Y yo creo que se ha tomado los 90 días para hacer los análisis PCM y FTIR para poder comprobar que sí, de verdad están siendo degradados estos plásticos. Sí, genial. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que acotar los miembros del club o chicos con confianza normal? Pues, respondemos sus preguntas. Porque de eso se trata ya en el club, ¿no? De que sea un debate, de que ustedes se vayan sin ninguna duda, que esté claro el artículo. Yo creo que estaba claro el artículo. Claro, Va a ser un poco también pero sí. ¿Sí? ¿Jasmine? ok, Angélica. Recuerden también que el PET es el polietileno más usado. Está compuesto por el ácido tereptalático y el etilenglicol. Bien, es el ácido el que perdón, ¿me pueden escuchar? Escuchen. ¿Sí? Sí, claro, sí, sí. Sí, ya, bien. Es este ácido que les mencionaba el que rompe sus enlaces para proporcionar energía al microorganismo, ¿no? O las enzimas hacen que estos enlaces se rompan del ácido tereptalático. Bien, eso era lo que quería contar ya para una parte más química, ¿no? Claro. A ver, otra pregunta, Sheila, ¿puedes leerla, por favor? Ok. Dice, en un área de estudio con líquido corriente, ¿también se lograría una degradación o debe ser estático siempre? Con líquido corriente.
Te lo vuelvo a leer. En un área de estudio con líquido corriente, ¿también se lograría una degradación o debe ser estático siempre? Bien, aquí se han dado dos tipos de estudio, que son condiciones estáticas, que es a temperatura ambiente, y incubados en un incubador de bebé, ¿no? Y una agitación perdón, en condiciones de agitación a 120 RPM o revoluciones por minuto. Sin embargo, la condición que menciona, que es de corriente. Ajá, corriente, de líquido corriente, no he estudiado, pero sin embargo te podría decir que de estas dos condiciones, la condición estática es la que genera más crecimiento que la condición en movimiento, ¿no? O en agitación. Bien, pero no te sabría decir si en la corriente en líquido o en esa condición se podría generar un mayor crecimiento. Tal vez sí, tal vez no, pero en este paper no se ha estudiado eso, ¿no? No, mira, si observamos las gráficas, el porcentaje de degradación no tiene tanta diferencia. Bueno, entre la primera columna y la segunda columna, que solamente son de alta y baja densidad. Entonces, un estudio de agitación y estático no sería tan diferente, solo que en este artículo han estudiado lo estático porque obviamente ha tenido más porcentaje de degradación. Entonces, evidenciando los resultados, sí se podría realizar en agitación. Obviamente va a ser un mínimo que en estado estático, pero yo creo que sí funcionaría. Ujú. Sin embargo, como hemos realizado la técnica de screening, pues se ha visto que en condiciones estáticas se ha desarrollado más el hongo, ¿no? Entonces es por eso que ya a partir de ahí los estudios o los análisis, los experimentos se hacen en condiciones estáticas que en condición de agitación. Bien, chicas, ¿alguna pregunta? Una pregunta importante. Una pregunta sería, el hongo, ¿cuánto tiempo de vida tiene? Bien, este hongo generalmente no nos dice en el paper cuánto tiempo de vida tiene, pero he estado investigando y, como les decía, las condiciones de vida de los hongos se limitan al pH y a la temperatura, ¿no? Ellos mismos generan el pH, entonces si ellos generan un pH ácido básico, es porque ellos pueden sobrevivir en este pH. Sin embargo, la temperatura, si sometemos al hongo a una temperatura mayor de 75 grados o menor a 18, pues este hongo sí tiende a morir, ¿no? Eso es respecto a las condiciones de vida del hongo. ¿Algo que acotar, Sheila? Bueno, yo creo que este método es como modo de conclusión es efectivo porque precisamente es ecoamigable, ¿no? Y es lo que se está buscando. No hay un efecto secundario o un efecto negativo. Entonces, yo creo que es una buena opción para tratar de hacerlo a gran escala, ¿no? Porque los estudios en realidad se han hecho a una escala pequeña. Entonces, como una alternativa, yo creo que está bien. Obviamente, se tienen que seguir realizando estudios para ver si esto puede ser positivo en el ambiente. Claro. El objetivo del artículo es eso, ¿no? Pues que sea una solución ecoamigable al problema de plástico que tenemos. Bueno, creo que con eso terminamos. Todo ha quedado claro, ya no existe ninguna otra pregunta. Más bien invitarles a otra semana, bueno, en 2 semanas, que será, realizaremos otra ponencia así, con el tema relacionado a, ¿cuál es? El bioremedios, ¿no? Si no me equivoco. No. Nosotros. Bueno, ya se va a estar avisando, chicos. A ver. Van a estar publicados en la página de Journal Club oficial. Y podemos ahí vamos a mandar el link ahora sí con anticipación. Hoy día ha ocurrido un percance, pero sí, ya en 2 semanas lo solucionamos.
Y bueno, pues gracias por su asistencia, chicos, y por estar interesado en química ambiental.